Antes del recital en AFE de Sky, una nota redondita. Un millón de voces en esta tierra. Hoy a la medianoche, Sky Bailinson en Caras y Más Caras. Va haciendo la vereda, va temblando tu voz. Y es que escuchó a dos pibes comentando entre ellos si no habían sacado la entrada para ver a Sky. Y él estaba ahí, a menos de 1 metro de ellos, ¿no? Pero viste, igual él se disfraza bastante en el escenario. Sí, sí. Cambia, viste Sí, que. sí. Yo, por ejemplo. Bueno, él lo ha dicho, él cuando sube al escenario se transforma, ¿no? Cambia la actitud, Sí. todo, la cara, lo que es, a veces lentes o una bandana o gorro. Entonces, de repente verlo por la calle debe ser muy diferente. Ves un tipo tranquilo, con la sencillez. Súper tranquilo, caminando como él dice, lento, suave. Debe ser complicado conocerlo, ¿no? Esto Las creo- caras del rock no se ven ahí tanto. Esto, no, quédense tranquilos que no vamos a ser como Tinelli, que les vamos a anunciar todo lo que viene luego, ¿no? Pero hay un detalle interesante de cómo lo pinta él como persona tranquila y muy equilibrada, de que comenta que cuando sale a caminar, algunas veces hasta lo han parado la policía para hacerle alguna pregunta de por qué va tan suave, en qué anda, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que más le gusta, salir a caminar por Palermo Viejo, que es donde vive, ¿no? Habla mucho de todo, ¿no, Juan Pablo? Habla mucho. La verdad que sin desperdicio, ¿no? Ahí va. No contamos más, Muy buena pero nota. quería saber tu opinión. También Roberto Valenti, un fanático de Los Redondos, que su hijo se llama Patricio, su perro se llama Octubre. Espero que no siga teniendo animales porque le va a meter algún nombre a todos, ¿no? Igual en la discografía de los Redonditos nombres va a encontrar Ahí va. por cualquier lado. ¿Sí? Bueno, la pausa y los dejamos con las notas con Sky. Antes del recital en AFE de Sky, una nota redondita. Me imagino que muchas veces en las notas tenés que enfrentar con una realidad que es repetir muchas veces la misma historia y a veces intentar también no aburrirte de compartir esa historia, ¿no? Mirá, lo que pasa es que la parte menos entretenida de todo este viaje justamente es dar entrevistas y todo, porque digamos, si hay algo que es interesante en lo que hago, supongo, debe ser, tiene que ver con la música, no tanto en la exposición y tener que explicar por qué uno hace lo que hace, ¿no? Pero sí, resulta, a veces terminás diciendo las mismas cosas que dijiste ayer, porque en realidad el viaje es siempre el mismo, ¿no? Sky, y bueno, vos al igual que muchos músicos, la mejor forma de expresión de comunicación de un músico es la música, pero la música te lleva a hablar, a dar entrevistas, a que la gente quiere saber de vos, quiere saber del grupo. En el soltarte así a dialogar con la gente, con la prensa, a pesar de que ustedes siempre fueron un grupo muy especial, ¿también te fuiste soltando con la dinámica del tiempo? Vos decís con respecto a las entrevistas Sí. y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que de alguna manera estás obligado a dar entrevistas y ese tipo de cosas, pero un poco para avisar que estás haciendo algo. No doy entrevistas porque sí, en este momento, bueno, estamos aquí en Montevideo, es una buena oportunidad para hacerle saber a la gente que estamos por acá, que vamos a rolear un poco y sencillamente es así. ¿Tenés algún criterio así para dar entrevistas también en la Argentina? ¿Seleccionás un poco? ¿Depende de quién te la pida? ¿Depende del momento que quieras compartir algo tuyo? ¿Cómo te manejas? Sí, de movida doy entrevistas solamente en el momento que esté por sacar un disco o algún evento en particular, si no, no encuentro por qué, no hay nada especial que uno pueda decir, ¿no? Lo que uno está haciendo es la música que hace y la obra que uno está haciendo. Igual me imagino que un poco te ven atomizar a lo largo de las semanas. Sí, llama mucha gente, pero en realidad yo creo que la mayoría de la gente sabe que un poco el juego es así que tampoco entienden cuando no es el momento de dar una entrevista, tampoco se ofenden ni nada, ¿no? Cuando sacaste tu disco El Mar de los Sargazos, capaz que lo mejor que le pasó a muchos, me incluyo, es que siguió escuchando un sonido que le era propio, y quizás lo que más sorprendió, o por lo menos me sorprendió a mí, fue la voz y las letras. Me imagino que esto te lo deben haber repetido mucho, ¿no? O preguntado. Bueno, para mí
digamos, el hecho de cantar yo siempre canté. Sí. Lo pasa, una vez que armamos la banda, el Indio se hizo cargo de cantar y yo me dediqué a tocar la guitarra. Así que por el hecho de cantar, la novedad sí fue adelante de un micrófono. Yo cantaba que en los fogones, ¿viste? Ese tipo de cosas. O a veces en algunos recitales que incluso el Indio no ha venido, que canté yo, pero es diferente hacer todo un recital y estar todo el tiempo expuesto de esa manera. Y con el tema de las letras, también para mí fue como fue un descubrir. En realidad siempre fui muy autocrítico con las letras. Me costó, nunca pude escribir una letra, porque siempre pensaba que en realidad para escribir una letra uno necesitaba un momento de inspiración y ya salía como un acto catártico, salía la letra de principio al fin. Y después empecé a ver que en realidad el trabajo podía hacerlo de la misma manera que trabajo la música. Por ahí tenés un momento de inspiración, alguna idea interesante, y quizás la volvés a ver al día siguiente y de ahí rescatás quizás un par de frases, un par de versos y la volvés a ver y después entra a modificarse el sentido y empiezas a buscarle. Por eso trabajar un poco más sobre las letras me resultó por un lado muy novedoso, muy estimulante, y me ayudó mucho Poli también en este viaje, porque por un lado para ayudarme a ver dónde cometí algunos errores o charlar sobre las letras o hablar sobre historias, siempre fue para mí una gran ayuda tener la Poli al lado. Para vos la música, ¿qué es? ¿Lenguaje de los sentimientos, lenguaje de la imaginación? ¿Qué es? Es fundamentalmente sí, yo creo que la música es un poco una puerta para entrar a otros mundos, ¿no? Mundos que tienen que ver con la imaginación. Es un poderoso canal de expresión, al menos para mí, ¿no? Me resulta más fácil expresarme a través de la música que a través de la palabra. Creo que es como un puente hacia mundos maravillosos, ¿no? Mundos desconocidos que, digamos, lo más interesante que pasa es cuando ni siquiera sabes a dónde va a parar, que me sorprende a mí mismo, ¿viste? Ahí me parece que es el momento más interesante que pasa con la música. Si uno como que así de forma muy rápida piensa, bueno, en la música hay un lenguaje, hay notas, uno compone, pero también uno escribe. ¿Hasta dónde a veces las personas le pega más la música, los sonidos que la letra, o la letra que los sonidos? Y a veces es difícil darse cuenta, ¿no? Las letras de ustedes a veces son complejas, a la gente le encanta, cada uno hace como su interpretación. Yo siempre me quedo preguntando, ¿qué habrán entendido con esa letra? ¿Qué habrá entendido quien la escribió en tu caso, con tu disco, antes, el Indio? Para mí en realidad el tema de las letras, yo creo que las letras, en las canciones, sobre todo en las canciones de rock y todo, yo creo que en realidad es esa conjunción que hay entre la música y la palabra, ¿viste? Esa mezcla, por un lado, la música propia, como casi pura forma, y la voz humana como otra textura, ¿no? También. Y ahí cuando aparece la palabra, en realidad a mí me pasa que por ahí hay 2 o 3 palabras que en realidad definen todo el concepto de lo que es la letra o la canción, ¿no? Quizás 2 o 3 palabras, el resto es casi como ir rellenando esas 2 o 3 palabras que un poco enuncian ese interrogante que uno tampoco sabe, ¿no? No siempre sabes exactamente de qué estás hablando. Tenés esa confirmación que tiene que ver quizás con la emoción, digamos, pero no es como un discurso un panfleto o una explicación racional de algo, ¿no? Tiene más que ver con la emoción. Por eso creo que por ahí 2 o 3 palabras o 2 o 3 frases quizás resumen todo el sentido. Sky, ¿y te sentiste como mucha presión interna cuando sacaste tu primer disco? O sea, ¿te sentías como, bueno, este paso es muy importante, es solista, es mío, la gente me va a evaluar, le va a gustar, no le va a gustar? Ahora ya tenés una dimensión vista con el tiempo, pero cuando estabas en todo ese proceso, ¿te sentías más libre que nunca o más tensionado que nunca? No, para mí la música es sobre todo libertad, ¿sí? ¿No? Y por un lado también estoy condenado, digamos, yo no puedo dejar de hacer música, o sea, esa especie de presión existía por momentos, por momentos sí me invadía, pero es algo que en realidad lo desechaba rápidamente porque sé que no es el camino que a mí me sirve, o sea, si inevitablemente lo voy a hacer, por más que tenga repercusión o no tenga repercusión, por más que quede para mí o lo publique. Así que en el momento que estaba grabando tampoco tenía claro que iba a sacar un disco, que lo iba a hacer, lo hice porque tenía un montón de canciones que quería terminar de darle formas y grabarlas bien.
Una vez que terminaron grabadas, el disco estaba hecho, así que era el momento en realidad de sacarlo a la luz, armar la banda y salir a tocar. Así. No, te lo preguntaba, me da la impresión de que capaz que hasta era más fácil, bueno, seguir tocando con toda la banda, y hay una aceptación muy grande que ustedes tienen, que también hacer un camino solista donde uno iba a estar como con la lupa arriba tuyo, arriba del Indio. Eso es como indudable, ¿no? Sí, de todas maneras para mí tampoco no es un trabajo solista. Yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo siempre. Quizás, bueno, en este caso, digamos, la responsabilidad toda, digamos, las composiciones son mías, por más que todos los otros son excelentes músicos. También pasaba con Los Redondos. Tanto Semilla, Sergio, todos también componían, pero no había espacio para tantos, ¿no? Para tantos compositores, porque yo soy una máquina de componer y Lindo también, así que entre los dos ya era un despelote bastante complicado. Pero el hecho de trabajar solo, sí, en el momento de la composición, en realidad es mucho más sencillo porque soy yo ante mí mismo, no tengo nadie que tenga otro criterio para aplicar al mismo tema, ¿no? Sky, y todo esto van haciendo en tu casa, en Palermo, ahí es donde también te inspirás, escribís, trabajás, o no necesariamente. No, pasa en todos lados. En realidad sí, soy de viajar bastante, siempre viajo con una guitarra, así que las canciones, me gusta todo el tiempo tocar. Escucho poca música, porque en general cuando tengo ganas de escuchar algo agarro la guitarra y toco. Y eso me pasa en mi casa, me pasa viajando, me pasa en cualquier lado, y voy teniendo una especie de archivo en un grabadorcito más o menos como y tengo montones de cosas de ahí, y por ahí hay algunas ideas que me son recurrentes, que no me abandonan, no me dejan dormir, entonces terminan convirtiéndose en temas, ¿no? Vivís en Palermo, ¿no? Vivo en Palermo. Sí. ¿Alguna vez que ha venido por acá, incluso ha estado en la radio en la que trabajamos, Alfredo Rosso, nos ha contado que hasta, de qué clase de persona eras, de que 2x3 a veces hasta se había encontrado contigo caminando por Palermo, alguna vez comprando comida vegetariana, ¿es verdad? Sí, es verdad, sí. Bueno, Palermo hoy en día se convirtió en una especie de lugar medio raro, medio de moda se puso, pero durante la semana sigue siendo un barrio así, quizás como cualquier barrio de aquí de Montevideo. Y es la parte de Palermo Viejo, ¿viste? Son casas antiguas, así, así durante la semana sigue siendo un lugar tranquilo. Me gusta mucho caminar solo, en silencio y tranquilo, lo cual a veces me trajo algunas complicaciones, porque si hay algo que la gente no entiende es ver un tipo caminando muy despacito por una calle, y me ha parado la policía porque no entendían qué estaba haciendo ese tipo ahí. Luego me hacen esas cosas. ¿Sí? ¿Y podés caminar como estás ahora o tenés que salir un poco disfrazado, gorrito? No, tranquilo. Sí, de movida elijo los lugares donde me gusta caminar solo y en silencio, así que busco calles donde no hay gente. En el mejor de los casos pasa alguien y me saluda, y lo cual no deja de ser gratificante, porque no se ponen cargosos, eso es algo que debo agradecer. Claro. Es mucho cariño, pero hay mucho respeto. Claro. Porque es increíble, ¿no? La historia de ustedes, de cómo han intentado, no generar fanáticos mal con el grupo, tienen un perfil bajo, muy especial, quieren ser son personas muy simples, ¿no? Somos personas como cualquier otra. Exactamente, pero... Sabemos que el lugar de exposición que tenemos en realidad es a través de la música, de los recitales y la música y los discos, ¿no? Pero al final la pregunta era esta, que la gente, hay muchos seguidores de ustedes que los endiosan por todos lados, y eso lo sabés, ¿no? Sí. ¿Cómo lo manejás? Entendiendo que es así, que en realidad hay una necesidad de mucha gente quizás de proyectar en esas personas que se hacen públicos un montón de necesidades que ellos tienen, pero por suerte tengo bien claro quién soy, tengo gente al lado que me hace acordar también de quién soy, pero no tengo muchos rollos con ese asunto de fanatismo y popularidad. Por eso conmigo se han comportado siempre de una manera muy respetuosa. ¿Está por sacar el segundo disco? Se anunciaba para agosto, pero ¿sale para agosto el segundo? No, sale en septiembre, sí, ya está listo, me falta mezclar un tema así que ya ahora cuando vuelvo a Buenos Aires, vuelvo a mezclar un tema solamente que me falta, y así que en septiembre va a salir.
¿Ya tenés el nombre del disco? Es muy probable, pero todavía no te lo puedo decir. Espero, porque hasta el último momento me guardo a ver si cambio o no cambio. ¿Cómo armás ese rompecabezas? ¿El nombre puede salir antes o después? Puede tener que ver con toda la historia, porque Mar de los Sargazos es como una historia, o uno la podría interpretar así, ¿no? En realidad, bueno, para el disco anterior, El Mar de los Sargazos, no tenía nombre, y una noche fuimos a escuchar el disco al estudio, vino Poli, Rocambole y Clayman, gran amigo, y entre todos empezamos a ver que un poco lo que se sobrenadaba en toda la historia es que había mucha agua, y entonces de ahí el mar, y bueno, un mar, viste, complicado, el Mar de los Sargazos, pum, terminó siendo el título del disco. Y para este también hubo una especie de pequeña tormenta de cerebros ahí, con Rocambole y Poli, y creo que encontramos el título. Este segundo disco también es como una novela casi, o sea, hay una idea temática en las canciones. Yo todavía no me doy cuenta. Para mí, en realidad, cuando armo el disco, el concepto más que tengo es musical. Voy teniendo algunas canciones y de repente, cuando tengo ya un grupo, suponete 6 canciones, ya empiezo a necesitar que en el disco le faltaría quizás, bueno, un tema quizás mucho más austero, ¿viste? Una guitarra acústica y yo cantando. Entonces por ahí metí un blues que es simplemente eso. Un blues con una guitarra acústica, de repente por ahí preciso, bueno, un tema más agrio, más rockero y más agresivo, y termino componiendo un tema o armando alguna de las ideas que tengo, transformándolo en ese sonido. Y por eso mi concepto es más musical que desde el punto de vista de las letras, ¿no? Alcoholito va de mesa en mesa, prodigando su licor en carcajadas y de risas, licor en cataratas de dolor renovado en cada copa, y otra copa colmada de licor. Esa voz narcotizada. Retrato. De uvas cualquiera, no era tampoco un tipo de vida especial. Cada uva traía una semilla, y cada semilla una historia para contar. ¿La primera guitarra quién te la regaló? ¿Tu padre? ¿Alguien de tu familia? ¿Cómo te llegó? La primera guitarra que tuve fue una guitarra criolla. Cuando tenía 8 años me regalaron mis viejos una guitarra criolla, y ahí empecé. Tuve un profesor que habré estado con él, no sé, 6 meses, que me enseñó las primeras zambas, ¿viste? Lo cual las zambas resultaban muy aburridas. En aquel momento me resultaban muy aburridas. Ya estaban los Beatles, ¿viste? Yo quería eso, me gustaba esa música, ese sonido, ¿viste? Las guitarras eléctricas. Y un buen día descubro esos 3 acordes maravillosos que hacían twist y gritos, ¿viste? 3 acordes, y con eso me di cuenta que había descubierto la llave maravillosa para entrar al mundo del rock. Y cuando se lo mostré al profesor me dijo, y eso era todo. Pero para mí fue un descubrimiento maravilloso. Y después, en realidad, aprendí tocando solo, y a veces pienso que se habla que yo tengo como un estilo, lo cual creo que es probable, pero mi estilo está basado más que nada en las limitaciones. A través de mis limitaciones yo creo que fui encontrando el estilo ese, que a veces son notas más largas, hay más espacios, más silencios, porque no soy un guitarrista veloz y,
de solos rápidos, en realidad al contrario, mis solos son pocas notas y más silencios, ¿no? ¿En tu casa se escuchaba mucha música? Se escuchaba, pero tampoco, no sé si se escuchaba mucha música. Sí, se escuchaba música, sí. Música clásica, jazz, algunos tangos. Sí. Sos de La Plata, igual que tu familia, ¿no? Sí. Tus padres. Sí. ¿Y Beilinson es un apellido de qué origen? Mira, mi abuelo nació en Rusia y mi viejo nació en Bakú. Bakú es una ciudad que queda al borde del Cáucaso, por ahí por la zona de Azerbaiyán. Es un lugar medio raro. Y ahí, pero a veces, viste, a mí yo me río porque a veces, viste, que entre mis melodías por ahí salen esas cosas medio como de Medio Oriente, viste, así, de Centro Europa. Y a veces yo me pregunto de dónde carajo salen, supongo que tiene que ver algún gen que anda perdido por ahí. Tu padre siempre te dio mucha libertad para que hicieras música, para que hicieras lo que quisieses. No, yo me fui de mi casa a los 16 años, porque era la época, había un quiebre generacional entre, bueno, se estaba produciendo una revolución en el mundo, una revolución que eran los jóvenes que habíamos descubierto que éramos, que estábamos generando una nueva cultura, y todo el otro mundo que nos proponía el mundo establecido de los mayores era un mundo que era incompatible con lo que uno quería. De ahí, bueno, tuve un gran choque con mi familia, me fui por muchos años, no los vi. ¿A los 16 años fue que viajaste a Londres o antes viviste en una comunidad? No, lo de la comunidad fue después. El viaje hacia Londres fue el viaje iniciático, en realidad, sí. ¿Y ahí quién te lo pagó ese viaje? Ese viaje, en realidad, cuando tenía 15 años, viajé con mis viejos a Sudáfrica. Y en ese viaje se hizo un concurso arriba del barco, donde cada uno hacía su gracia. Y yo tenía 15 años, subí con la guitarra, y toqué con la guitarra, tocaba algunos temas de los Beatles y de Dylan y Peter, Paul and Mary. Y curiosamente me gané el primer premio. el primer premio era un viaje ida y vuelta a España. Y mis viejos dijeron, ¿cómo va a ser? Tengo 15 años. Por lo menos, bueno, anda con tu hermano, que es un poco mayor, y mi hermano justo quería estudiar antropología. Entonces dijeron, aprovechen el viaje, van a París. Mi hermano quería seguir antropología, entonces que a ver si pueden conseguir algún curso con Levi Strauss, ¿viste? algún antropólogo importante. Bueno, fantástico, nos vamos. Yo tenía 16 años, mi hermano 17. Llegamos a París, era el año 68. No era mayo, la historia les creo después que mayo del 68 fue, viste, el famoso mayo francés. Bueno, nosotros llegamos creo que serían principios de diciembre. Pero caímos al barrio latino de París, que era un hervidero, viste, el barrio lo tomaban cada 2 por 3, por 1 o 2 o 3 horas se tomaba barricadas, corridas, se tomaba la facultad, la Sorbona, viste, discursos, manifestaciones, corrido va, corrido viene. En una de esas le parten la cabeza de un garrotazo a la policía, nos meten en cana y nos dan 24 horas para abandonar el país. Yo con 16 años, mi hermano con 17. Y decimos, bueno, nos miramos la cara y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y cruzamos el Canal de la Mancha y caímos a Londres, en pleno año 68. Apareció, bueno, ahí estaba el hipismo, gente de todos lados, con viste, una cultura de la libertad, viste, con una música directamente alucinante. La calle era un hervidero de alegría, de felicidad, de atrevimientos. Y ahí, bueno, ahí en ese viaje a Londres termina. Después que me partieron la cabeza, se me partió después con todos esos tipos de cosas. Y ahí es donde lo veo a Hendrix, a grupos de aquello, a Donovan, a T-Rex, a Soft Machine, grupos maravillosos. A Pink Floyd no los vimos de pedo porque en realidad nos quedamos girando por ahí en la calle, que estaba muy entretenida. No, realmente esos años fueron maravillosos. A la vuelta, cuando volvemos de ahí, ya, digamos, intenté hacer un año más de colegio, no lo terminé, yo estaba en 5º año, era buen alumno, pero no lo terminé, largué toda la mierda, me peleé con mi familia, me fui a la mierda, y ahí empezamos a armar esa especie de comuna ambulante. Ahí la conozco a Paul y bueno, después son historias maravillosas de muchísimos años, historias muy ricas. ¿A Poli la conociste ahí, en esa comuna? ¿La Plata era la comuna? Sí, a Poli la conocí en La Cofradía, que era era una comuna muy importante en La Plata, muy importante para Argentina también. Fueron las primeras experiencias comunitarias donde se planteaba una forma de vida diferente, ¿no? Hoy está volviendo algunos de esos conceptos de forma diferente, pero hay muchas comunidades quizás más preocupadas por
lo ecológico, lo orgánico, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, todos esos conceptos de ecología, en realidad empezaron a manejarse en esos años, porque hasta ese entonces había un desconocimiento total de todo, del planeta, de todo. Claro. ¿Cuál es el nombre de Poli? Carmen. ¿Cuánto hace ya que estás con Poli? Qué sé yo, del año 69, ¿cuántos años? No sé, 30 y pico, no sé, no te perdí los cuántos. 35. Es todo para vos, ¿no? Es más que una compañera. Sí. Compañera, hermana, guía, amante, madre, niña, hija, todo junto. Claro. Yo tuve la suerte de conocerlos en una entrevista hace mucho tiempo acá en Uruguay y me transmitió también mucha fuerza. Es una mujer fuerte, ¿no? Absolutamente. Además, en esa época de las comunidades era maravilloso porque nadie laburaba, no había un peso, ¿viste? Y por momentos éramos como 30 en esa comuna. Y Poli, la maestra, para administrar sin nada, ¿viste? Que yo de alguna manera conseguía que yo iba a la verdulería y la verdura que iban a desechar, ¿viste? Se la pedía, y alguien conseguía un paquete de arroz, no sé. Yo siento que todos los días comíamos y éramos por momentos que yo 30 personas. Administradora, campeona total. Bueno, lo mismo de que yo, con los redondos empezamos, ¿viste? Que era nada, y de repente empezamos, ¿viste? A ahorrar un poco de guita de los recitales y grabamos el primer disco y después empezó a funcionar todo. Campeona total. Constantemente ella también te ayuda, te da una opinión que tiene fuerza para lo que estás haciendo, te aconseja, como una productora artística, pero solo... ¿No? No, de lo musical y eso no se mete. No. Solo se mete en otras... Yo a veces le pregunto porque me interesa saber su opinión, pero es muy reticente en criticar. Yo creo que le gusta, quisiera creer que le gustan las cosas que hago. Pero le preguntás, bueno, ¿qué te pareció este tema? ¿Qué te parece el tema? No, en realidad, a veces me opina, ¿viste? En relaciones a la mezcla, ¿viste? Que yo acá la letra no se entiende, ese tipo de cosas, pero en realidad no quiere interferir en la parte musical. Sky, ¿y qué te mantiene unido a ella? Porque hoy que lo más frecuente es que una pareja dure 5, 7 años, vos llevas 35, ¿no? Sí, no, por eso después de 35 años hay un vínculo tan fuerte y tan poderoso que es imposible reemplazar por otra persona. O sea, necesitaría estar 35 años con otra persona para que me pase quizás algo similar, pero deberían ser 35 años tan intensos y tan ricos y tan maravillosos como los pasé con esta mujer, ¿no? Sky, ¿en AFE vas a hacer temas del primero y del segundo disco también? Del segundo disco un tema voy a hacer, sí, un tema voy a hacer. ¿Uno solo? Sí, pero como nunca tocamos acá los temas del Mar de los Sargazos, quería tocar esos temas y unas versiones de temas de Los Redondos que están interesantes. Y bueno, hay un tema como adelanto del próximo disco también. ¿Y tu banda cómo fue surgiendo? ¿Cómo fuiste eligiendo, bueno, baterista, bajo? Bueno, esas personas, ¿cómo las elegí? Bueno, ahí está el hijo de Poli, pero ahí no porque sea el hijo de Poli, lo elegí porque es un excelente músico. Y ahí Poli me dijo una cosa interesante, me dijo, pero yo siempre armaba las bandas no buscaba tanto los músicos como mis pares, mis amigos, la gente que tenía como una afinidad, ¿viste? De vivencias, de complicidades. Pero en este caso Poli me dijo, ¿por qué no buscas buenos músicos? Y hacer el trabajo al revés. O sea, primero busqué buenos músicos y después entrar a descubrir aquellos valores que nos sean afines, porque inevitablemente alguien que eligió la música y el rock, digamos, vamos a tener mucho en común. Y resultaron ser personas maravillosas. Primero que yo lo descubrí al Negro Colombres como baterista, que es excelente, creo que de los mejor que hay en Argentina, sin duda. Con él grabamos el primer disco. En el primer disco no estuvo Claudio, estuvo otro bajista, que él, bueno, estaba con otros planes, Pinotto solamente estuvo en el disco. Cuando armé la banda, bueno, busqué a Claudio Cortero, que es el hijo de Poli, en el bajo. Después el Negro Colombres me recomendó un guitarrista, Oscar Reina, que también hubo como una afinidad enseguida, ¿viste? Hubo como... que es muy difícil a veces encontrar otro guitarrista con quien te puedas encontrar tan fácilmente en todos los climas diversos que tiene un disco como los míos, ¿viste? Que pasamos de un tema como Alcoholito, aquello a un rock and roll, qué sé yo. Y bueno, es muy versátil y es muy buen músico, muy buen guitarrista.
Y después está Javier, que quizás es la única persona que lo elegí más como amigo y como par que como músico. Es excelente músico, no quiero decir que no lo sea, pero digamos, fue más el acercamiento, primero más desde la amistad y el afecto que desde lo musical, ¿no? ¿Ensayan en tu casa? Ensayamos en mi casa, sí. ¿Sí? Sí. Va en una sala que tengo ahí, ¿no? Armé una sala de ensayo. ¿Y dónde grabaste? Un estudio que se llama Santito, el Santito. ¿Seguís igual manejando los mismos parámetros que antes? O sea, de la independencia. Sí, absolutamente. De tocar solos y de noche también. Bueno, eso... Bueno, ¿has tenido grupo telonero? No, porque en realidad a mí me pasa que... digamos, cada vez que voy a hacer un show me gusta tener todo el tiempo suficiente para hacer la prueba de sonido, y una vez que está todo armado no tocar nada. Y si hay otro grupo ya empiezan las complicaciones. Primero, si hay que armar y desarmar ya las cosas no quedan como estaban. Segundo, si no es algo que no le des tiempo, lo cual me parece como una falta de respeto al grupo telonero, ¿viste? Porque a mí no me gusta que me forreen y no me gusta forrear a otros. Entonces creo que lo mejor es tocar solos y de noche. Eso fue la premisa por la cual siempre tocamos de esa manera, ¿no? Eso surgió así justamente. Sí. Lo de noche lo puso el Indio así como para poder, ¿viste? Darle otra fuerza. Puede tocar a las 3 de la tarde. Porque de hecho música también compones a lo largo de todo el día, ¿no? Sin duda. Es más, la mañana es un excelente momento para tocar y componer y arreglar. Sky, otra pregunta que sé que también te han hecho, pero me interesa puntualizar mucho, es mucha gente mucho más chica que vos de edad, que ha hecho rock and roll, de repente hoy su estado de salud no le permite hacer música, ¿no? ¿Cómo te has cuidado? Porque realmente siempre, bueno, ya sabemos con todo lo que se asocia el rock, ¿no? El rock and roll. ¿Vos cómo te cuidaste en lo personal o cómo te cuidás? Bueno, de movida ya soy bastante grande, digamos, y en mi época de juventud hice todos los estragos posibles y por eso a veces digo, el rock te cura o te mata. Si no te mató hasta ese momento, bueno, llega un momento que ¿qué más puedes ingerir? Por otro lado, me gusta caminar, lo cual es saludable, lo recomiendo a todos, despeja la mente y ayuda a limpiar los pulmones un poco. Sencillamente eso. Poli es vegetariana, así que de alguna manera lo acompaño, yo como poca carne y ese tipo de cosas, una dieta más o menos saludable. El vicio más grande es un cigarrillo. El cigarro es mi vicio tremendo, sí. No se debe hacer. Sky, ¿y guardás material de la banda vos? ¿Guardás fotos? ¿Guardás material de archivo de cuando empezaron? ¿Guardás material tuyo ahora de lo que estás haciendo? ¿O todo eso se encargó siempre Paul? No, sí, guardamos, no sé si soy yo o Paul, lo que entra dentro de una especie de baúl que ya está como repleto de cosas que no las miro nunca. En algún momento, cuando sea viejito, las miraré, pero por ahora no. ¿Hasta cuándo te imaginas cantando y tocando frente a un grupo de personas? Hasta que me caiga, hasta que no dé más. En realidad para mí es como creo que una de las más grandes alegrías que tengo en la vida. Hacer esto porque es mi manera que tengo de expresarme, de proyectarme y de sentir que entablamos algún vínculo real, digamos. Me mantiene vivo. Sky, y en esta etapa tuya, ¿has dado también notas de televisión o...? No, televisión es un medio que... Para mí el rock y la televisión no se llevan bien, y a mí de movida la exposición no me gusta y los tiempos de la televisión son otros, en realidad no me gusta. El estómago no me lo permite, no es tanto una cuestión ideológica como de estómago, no me gusta. ¿Sabés que a mucha gente le llamó la atención? Por lo menos me incluyo los que fui de los afortunados que los vi en la esquina, Palacio Peñarol, en Teatro de Verano, y bueno, luego también la última vez que estuvieron en el estadio, ¿no? Pero cuando estuvieron en el estadio, vino una legión de argentinos a acompañarlos, donde yo nunca había visto algo igual, ¿no? Gente muy joven, gente muy veterana, gente embanderada, gente con remeras. Está bravo explicar esa historia, ¿eh? Es realmente fascinante, es algo que de alguna manera... pero empezó a pasar, lo llamamos como el rock itinerante, que empezó a pasar con Los Redondos, eso de que íbamos a tocar por ahí un pueblito perdido en la provincia de Santa Fe, y viajaban ellos. En realidad, muchas veces, muchos de ellos nos dijeron que
Los Redondos eran un pretexto para la aventura que iban a vivir ellos, porque de repente juntarse 5, 10, 15 personas, subirse a un tren o un micro, como sea, llegar a dedo en bicicleta, esa aventura que significa viajar, y digamos, el pretexto era ir a ver a la banda, pero digamos, la aventura que ellos iban viviendo en todo ese viaje era la propia vida de ellos, ¿no? Después el festejo, bueno, estar juntos y celebrar con un poco de rock and roll. Retrato Hablando. Contamos con tu palabra. La banda le puede poner un nombre, pero luego la gente lo rebautiza como quiere, ¿no? Porque la banda al principio no eran Los Redondos, Los Redondos se fue dando, ¿no? Sí. Exacto. Sí, lo eligieron ellos. Y ahora tu banda es Sky y punto, no le podés denominar de ninguna otra forma, aunque le quisieses poner un nombre. Sí, en realidad lo de los nombres, como digo, sí, no sé cómo es. Sí. Pero bueno, es en serio. Sí, para ahora se llama así. Sky, y te tiene muy cansado la historia de que te pregunten, bueno, con el Indio, cuando vuelven, que la gente coree, bueno, que los quiere de nuevo ver juntos. Hay no sé si acá se cantará en Uruguay, pero sé que en los recitales le gritan, solo les pido que se vuelvan a juntar. Yo entiendo, digamos, es el deseo por ahí de mucha gente, pero bueno, las cosas hoy por hoy son así. Esta es yo a veces digo, una especie de mutación de Los Redondos, es esto que estoy haciendo yo ahora. Que el Indio está lidiando consigo mismo, tratando de sacar su disco, que supongo que en cualquier momento lo va a sacar. Pero momentáneamente es esto lo que yo tengo para dar, es esto aquí en este viaje, ¿no? Y no lo sé si nos volveremos a flotar este viaje de Los Redondos, no lo sé todavía. Yo tengo dos percepciones, ¿no? Lo que me importa es tu opinión. Una es que hay mucha gente joven que ha sufrido mucho historias de separación, por sus padres, por los grupos que les gusta que se separan. Y bueno, justamente cuando se separa un grupo como Los Redondos, que de repente le brinda al grupo mucho amor, ¿no? Mucha pasión, que se hayan como separado, es como que se hayan separado casi algo muy querido de ellos mismos, ¿no? Pero por otro lado también que hayas vuelto a cantar y a tocar es como decir, bueno, sigue estando ahí, lo puedo seguir viendo. Creo que es así, digamos. También hay que aceptar que las cosas no son eternas, digamos. Milagrosamente una banda como Los Redondos, que no tenía futuro desde que comenzó, porque no había premios, era una banda que nadie apostaba 5 mangos por plan, por la independencia, por el rock que hacíamos, y terminó siendo un plan exitoso, por llamarlo de alguna manera, pero las cosas no son eternas, ¿viste? Es más, por eso te digo, también yo, cuando te digo que es casi como una mutación, digamos, si nos volvemos a juntar, Los Redondos va a ser otra cosa, no es como era antes, así que capaz que a la gente no le gusta más, ¿viste? Que también puede ser. Ahora, nunca uno se da cuenta de lo que cuesta el cambio y para la gente asumir un cambio hasta que lo vivís en carne propia. Los cambios siempre producen esa especie, por un lado, como de vacío, pero bueno, siempre aparece alguna otra cosa nueva, si no la vida se hubiese acabado hace cuántos millones de años. En algún momento ustedes dijeron, bueno, mandamos a Los Redondos, terminamos la historia, estamos agotados, o dijeron no, nos tomamos un tiempo y esa es nuestra historia por ahora.
Realmente es así, el Indio hace rato un poco quería tomar un tiempo, quería parar un poco, viste, que había nacido el hijo, hace tiempo que quería un poco tomarse un respiro. De repente coincidió, bueno, un montón de circunstancias, viste, la situación en Argentina se estaba poniendo muy caldeada, para salir a tocar, viste, teníamos que estar realmente muy juntos, muy hermanados, y viste, ya estaba un poco más, no tan fuertes, tan unidos. Entonces ahí fue el momento de dijimos, vamos a tomarnos un tiempo, parar un poco. Y bueno, y cuando empezamos a tomar distancia, que yo seguí componiendo, armando los temas, y empecé a descubrir que tenía muchas cosas para dar todavía, y me sentí realmente como una especie, me saqué un peso de encima, porque Los Redondos, si bien era maravilloso, también era una especie de mastodonte muy pesado para movilizar. Cada vez que teníamos que organizar un recital era muchos meses de preparación, pedir permiso al Ministerio del Interior y policías y qué sé yo, un montón de cosas muy engorrosas, ¿no? Y siempre con ese fantasma de la violencia que andaba rondando, ¿viste? Entonces son cosas muy, muy pesadas para hacerse cargo. ¿Cómo se dio ahora ese tema cuando empezaste a presentar tus materiales? Si bien tu disco los presentó en lugares más chicos y te gusta tener más contacto con la gente en lugares más chicos, la seguridad, temas que tendrías que sabés que tenías que volver a cuidar, ¿cómo los manejaste? No, yo creo que pasó algo muy curioso dentro de todo el ambiente rock en Argentina, ¿no? Sobre todo que todo ese asunto de la violencia que se volcaba dentro de los recitales, ni siquiera dentro de las puertas de los recitales, pero la gente cambió cosas como estos festivales que se han hecho últimamente, ¿viste? El Quilmes Rock, no sé, pero otros festivales, donde por ahí confluyen bandas de diferentes estilos. Antiguamente eso era motivo de grescas muy fuleras, ¿viste? A los músicos los cagaban a piedrazos, ¿viste? A monedazos, a los grupos que no les gustaba. Hoy en día pueden confluir todo eso, no hay, fíjate que prácticamente no hay violencia, porque no era la violencia solamente en los recitales de Los Redondos. Pasaba que yo tocaba Luis Miguel, tocaba Serrat, ¿viste? Tocaban Los Piojos, La Renga, cualquiera era motivo de quilombo, siempre había quilombos en todos lados. Por supuesto, la prensa encontraba en Los Redondos como parecería que el único lugar donde pasaba la violencia en un recital de Los Redondos, no era así. Pero por eso te digo, creo que hubo un cambio muy importante dentro de la gente misma, del público, ¿no? Sky, y luego de este segundo disco lo vas a presentar y se verá qué va a ser de tu trabajo. O sea, la idea es seguir presentando tus temas y tus discos, ¿no? Así es, sí, estoy muy entusiasmado con este otro disco también. Así que bueno, también tengo ganas de salir a tocarlo. ¿Qué tipo de charlas son las que extrañás con el Indio? Porque en algunas entrevistas has contado, bueno, que no se ven, no se hablaron, que de repente extrañás charlar con él. Charlar con él de qué, de música, de todo, de la vida, de lo que sentí, de lo que te pasa, de que... Sí, a veces con el Indio nos reíamos porque él decía del universo al bife, las charlas pasaban, ¿viste? De las charlas filosóficas a hablar del bife. Pero el Indio es una persona muy interesante porque cuando está de mal humor es insoportable ese tipo de lo que realmente lo querés tirar por la ventana. Cuando está mal, pero cuando está de buen humor es un tipo que tiene mucho humor, que hace cagar mucho de risa, es un tipo con mucha chispa. Así que por ahí extraño esa parte, ¿no? Cuando está en bajón, cuando se pone hincha pelota, que dice. Pero cuando está de buen humor es un tipo entrañable, realmente. ¿Y no te hubiera gustado saber qué opinión él tiene de tu disco? Ya se va a dar, ya nos encontramos en el momento para saber que... Pero yo estoy seguro que le ha gustado, estoy seguro que sí. Y vos algo de curiosidad acerca de lo que él va a hacer debes tener también. Sí, pero sé que, bueno, a él le toca en este momento resolver cosas que nunca antes ha tenido que resolver y está lidiando con eso, que es buena oportunidad para que aprenda a resolver esas cosas, esas bolillas que le han quedado pendientes. Y por supuesto tengo interés en saber qué es lo que hizo. Seguro que va a ser buena cosa, ¿no? Sky, ¿hay viejos ricoteros que siguen siendo amigos de ustedes, juntándose, charlando? Sí. Bueno, Rocambole mismo, que hoy está acá con nosotros. Sí. No, hay mucha gente, sí. Sí, hay algunos vínculos que son... por eso el tiempo a veces instala eso, ¿no? Que son amistades muy difíciles de romper, ¿no? Por más que no te veas muy seguido. Por eso en el caso del Indio también sé que por más que no nos veamos hay un vínculo que está vivo también, ¿no? Yo sé lo que pasa con Los Redondos y lo que pasó hoy con tu música acá en Uruguay y en la Argentina, indudablemente. Más allá, ¿qué ha ocurrido?
¿Qué respuesta tenés? Más allá de qué te refieres. De otros países. Lo que pasa es que yo sé que son fenómenos, para mí los redondos son un fenómeno fundamentalmente local, ¿viste? Que tiene que ver, está referido muy a la cultura nuestra, ¿viste? Y para que tengas significado en otro lugar, en realidad yo creo que tenés que irte a vivir a ese otro lugar, ¿viste? Instalarte ahí, mamar de ahí, digamos que empieza a salir la música referido a eso, la música, las letras, todo. Yo creo que de alguna manera está referido a lo nuestro. Y, bueno, tampoco estoy muy seguro, creo que es así. De todas maneras, como Argentina es un país muy grande, hay muchos lugares que todavía no he ido, entonces no encuentro por qué ir a tocar a Caracas y no tocar aquello en Jujuy. Prefiero antes ir a Jujuy antes que ir a Miami. Dijiste que no escuchabas música, ¿no? ¿No estás escuchando? Escucho poca, no es que no escucho, pero escucho poca. ¿Pero bandas nuevas, por ejemplo? Bandas nuevas, bueno, el otro día lo fui a ver a Los Buenos Muchachos, una muy buena banda de acá de ustedes. ¿El otro día cuándo? Hace una semana. Estuvieron en Buenos Aires. Ah, estuvieron allá. En Buenos Aires, sí. No, hay cosas muy interesantes, sin duda. O sea que salís a ver música. Sí, a veces sí. No estás tan escondido como Spinetta, por ejemplo. No, yo salgo por ahí. Muchas veces por ahí no necesariamente ir a ver grupos de rock. Claro. Por ahí vamos a ver tango, o jazz, qué sé yo. El otro día escuché el disco de Jorge Nasser. Me gustó mucho, fue una sorpresa muy grata, porque con Jorge nos conocemos hace muchísimos años. Y le había perdido el rastro, ¿viste? De repente me hizo llegar el disco, fue una sorpresa muy grande. Un cambio en su música. Sí, me parece que ha madurado musicalmente mucho, me pareció muy rico lo que está haciendo ahora. ¿Has caminado un poco por acá, por Uruguay? Bueno, recién llegaste hoy, ¿no? No, llegamos. ¿O ayer? Ayer. Sí, bueno, un tiempo bastante poco agradable para andar por ahí, pero anduvimos un poco por la ciudad vieja. Bueno, hoy estuvimos por ahí por AFE, viendo el lugar, viendo algunos detalles para corregir de ahí. Claro. ¿Alguien ya te dio la captura? ¿Te tiró alguna buena onda, algo? ¿De la gente? No. Por supuesto. ¿Sabés que acá en Uruguay también pasa como en la Argentina, que hay gente tan fanática de la banda? Incluso yo quise traer dos compañeros de la radio que además de trabajar con nosotros también lo son, que hasta o a su hijo o a su perro o a un gato le han puesto algún nombre que tiene que ver con la banda, ¿no? Es terrible. No, recién que decías que había pasado algo, ayer caminando, en un momento pasamos por ahí y un pibe le decía a una piba que había comprado la entrada ya para ir a ver Sky, ¿viste? Pero nosotros pasamos por ahí. Por ejemplo, Roberto, mira, el hijo se llama Patricio, tiene un perro, un perro que se llama Octubre, Juan Pablo lo mismo, y así conozco muchísima gente acá, ni quiero saber lo que debe ser en la Argentina, ¿no? Y eso que siempre decían los pichichos, los perros, no, pero los hijos también. Los hijos, sí, también. Los hijos también. Fenómeno realmente. ¿Se han hecho algún libro de investigación sobre el grupo, no? Sí, lo que pasa es como están todos basados en se van sumando errores sobre errores, entonces cuando yo los leo son como una especie de fantasmas, con la realidad tienen muy poco que ver, en realidad son como, errores sobre errores que van, se copian un libro de otro, entonces ya están tomando el error del primero, entonces van ahí, están llenos y están llenos. ¿Pensaron con el indio que de repente estaba bueno ustedes escribir la historia? Lo que pasa es que ese es un viaje, te pones a hacerlo y tenés que dedicarte a eso, y te absorbe mucho tiempo. Y siempre estamos abocados a lo nuevo que estamos haciendo. En realidad no queda tiempo para ese tipo de cosas. A veces lo hemos pensado incluso con gente que ha estado muy cercana, Claudio Kleiman, que él se ponga realmente a hacerlo, y los tiempos no dan, y van pasando los años y bueno, ese proyecto queda ahí en la historia. Todavía no sé, tenemos varios recitados grabados, filmados y todo como para editarlo y hacer algo, nunca lo hemos hecho, por eso, porque también requiere tiempo, ese es el problema. Me gustaría hacerte una pregunta, Sky, particularmente del disco Momo Sample, que para mí es uno de los mejores de ustedes. Vos cumpliste 46 años para sacar ese disco, ¿no? Después de tus 46 años lo sacaste. Supongo que sí, pero no sé cuántos años. Creo que es obvio que durante toda tu vida... Yo soy del 52, o sea, no sé. De 2000, sí, ahí andamos. Supongamos que sí. Después de toda tu vida, es el último disco de Los Redonditos.
habrás tenido varios grupos que escuchaste y aprendiste de ellos, o particularmente con el disco Momo Sampler. ¿Cuál es el grupo que vos decís, hay mucho de ese grupo en este disco? Sí, en realidad me cuesta... no puedo reconocer así. Yo creo que hay un montón de cosas que a uno le gustan y creo que uno es casi como una esponja, ¿viste? Que vas absorbiendo y después cuando exprimís sale un poco todo ese jugo todo junto, ¿no? No puedo encontrar una referencia a un grupo. Creo que es una especie de estofado bastante complejo, ¿no? Y Sky, cuando te hicieron la invitación de venir al Uruguay, ¿por qué aceptaste? ¿Porque te gustaba venir, tocar, te explicaron el proyecto Viene, que es un proyecto muy especial, de dónde vas a tocar, en AFE? Bueno, con Carlos nos conocemos hace varios años, y bueno, cuando él hace tiempo que nos insiste que vengamos a tocar aquí a Montevideo, y bueno, justamente coincidió que nos habló de este lugar, que estaba en buenas condiciones como para hacerlo, y bueno, habló con Poli, se pusieron de acuerdo y aquí estamos. Bien, Sky, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas dado este tiempo y tendríamos 1000 preguntas, quizás en alguna otra oportunidad tenemos la suerte de hablar de vuelta contigo. Muchas gracias. Bueno. La grieta